Bienvenidos a la clase 5 del curso de Excel. Hoy aprenderemos a darle formato a las celdas, aplicar colores, bordes, alineación y otros estilos que harán que tu hoja se vea clara y ordenada. Todas estas herramientas se encuentran en la pestaña Inicio. Vamos a comenzar. Sección 1. Recordatorio. Seleccionar celdas antes de aplicar formato. Antes de aplicar cualquier formato, siempre debemos seleccionar la celda o el rango de celdas que queremos modificar. Recuerda, haz clic para seleccionar una celda, arrastra para seleccionar varias, o usa la tecla Shift para seleccionar un rango completo. Sección 2. Aplicar color de fondo, relleno. Si quieres resaltar una celda con color, usa la herramienta Relleno, que tiene un icono de un balde de pintura. Selecciona el color de fondo que desees, como amarillo claro o azul suave. Esto ayuda a destacar títulos o información importante. Sección 3. Agregar bordes a celdas. Para poner bordes alrededor de tus celdas, ve al botón de bordes. Este botón tiene un cuadro dividido en varios pedazos. Aquí puedes elegir bordes simples, todos los bordes, o borde exterior. Usamos los bordes principalmente para organizar tablas sencillas. Evita usar demasiados estilos de borde, porque pueden hacer que la hoja se vea muy cargada. Sección 4. Alineación del texto. En el grupo Alineación, encontramos cómo se acomoda el texto dentro de la celda. Aquí puedes elegir alineación a la izquierda, alineación al centro, alineación a la derecha, alineación vertical, arriba, centro o abajo. Recomendamos centrar los títulos y alinear a la izquierda los textos normales. Sección 5. Ajustar texto. Si escribes un texto muy largo y se sale de la celda, puedes activar Ajustar texto. Esta herramienta acomoda el texto en varias líneas dentro de la misma celda. La encuentras en la pestaña Inicio, dentro del grupo Alineación. Sección 6. Combinar y centrar. Uso responsable. Combinar y centrar es una herramienta para unir varias celdas en una sola. La usamos principalmente para títulos. Para usarla, selecciona varias celdas, por ejemplo de A1 a C1, y haz clic en Combinar y centrar. Pero es importante tener cuidado con esta herramienta. Si combinas muchas celdas, después será más difícil ordenar o mover información. ¡Excelente trabajo! Hoy aprendimos a darle formato básico a las celdas, aplicar colores, bordes y alineación, ajustar texto y combinar celdas. Con estas herramientas podrás presentar tu información de manera clara y profesional. Nos vemos en la clase 6.